Bienvenidos un día más a su rincón favorito del ciberespacio, el canal donde diseccionamos cada parpadeo, cada suspiro y cada conjetura sobre el devenir de nuestras parejas predilectas. Hoy, damas y caballeros, prepárense para abrocharse los cinturones, porque nos sumergiremos de lleno en un tema que, desde hace semanas, meses e incluso años, ha estado resonando con fuerza en el eco de nuestros corazones. ¿Será cierto el rumor de que Kerem Bürsin está buscando activamente a Hande Erçel? ¿Acaso vislumbramos en el horizonte una nueva oportunidad para ese romance que nos arrebató el aliento y nos hizo creer en la magia del amor verdadero? Agárrense fuerte porque vamos a desentrañar cada hebra, desde las insinuaciones más sutiles hasta los rumores más jugosos y explosivos. Y si te acabas de unir a esta gran familia, no olvides suscribirte y activar la campanita. Aquí encontrarás tu dosis diaria de salseo turco garantizada. No te pierdas absolutamente nada. Bien, sin más preámbulos, entremos de lleno en materia. La pregunta del millón que carcome nuestras mentes: ¿acaso donde hubo fuego, aún quedan rescoldos incandescentes capaces de avivar la llama? La relación entre Kerem y Hande, como bien sabemos, trascendió las barreras de la pantalla. De ser Serkan y Eda en la exitosísima Senkalkam, se transformaron en Kerem y Hande, dos almas enamoradas, radiantes de felicidad, una pareja que irradiaba una química inigualable. Su romance fue un cuento de hadas moderno, un idilio seguido de cerca por millones de fans alrededor del globo terráqueo. Pero como ocurre con muchos cuentos de hadas, este llegó a su inevitable final. Y la separación, aunque llevada con la mayor discreción posible, hirió profundamente a sus seguidores. Desde entonces ambos han recorrido caminos separados, emprendido proyectos diferentes y, por supuesto, han explorado nuevas relaciones sentimentales. Sin embargo, la sombra de su pasado juntos siempre ha acechado en el trasfondo. Y es que, seamos honestos, la conexión entre ellos era innegable, palpable, casi mágica. Y la interrogante persiste, resonando con fuerza en el aire: ¿será realmente posible volver a encender esa chispa que una vez iluminó sus vidas? Últimamente los rumores se han intensificado de manera alarmante. Avistamientos casuales en los lugares menos esperados, comentarios crípticos en redes sociales, e incluso declaraciones filtradas de allegados. Todo apunta a que Kerem, al parecer, no ha logrado desterrar a Hande de su corazón. Se han filtrado noticias que afirman que Kerem ha estado preguntando por Hande a amigos en común. Que se interesa genuinamente por sus proyectos profesionales, por su bienestar personal. Incluso algunos aseguran que ha intentado contactarla directamente. ¿Será cierto? No podemos confirmarlo al 100%, pero como reza el dicho, cuando el río suena, agua lleva. Y este río, mis queridos chismosos, está sonando con una fuerza ensordecedora. Además, analicemos un poco el contexto actual. Hande se encuentra actualmente soltera. Su relación anterior llegó a su fin hace relativamente poco tiempo, y aunque se la ha vinculado sentimentalmente con otras figuras públicas, hasta el momento nada se ha confirmado oficialmente. Kerem, por su parte, también parece estar libre de ataduras amorosas. Lo que significa que al menos teóricamente el camino está despejado para una posible reconciliación. El tablero de ajedrez está listo y las piezas están colocadas. ¿Pero por qué ahora? ¿Qué ha cambiado en el panorama para que estos rumores resurjan con tanta intensidad? Aquí es donde entran en juego las especulaciones más desenfrenadas. Algunos creen fervientemente que el tiempo cura todas las heridas, y que ambos han madurado lo suficiente como para superar los problemas que los llevaron a tomar caminos separados. Otros, más románticos y soñadores, piensan que el amor verdadero siempre encuentra el camino de regreso, sin importar los obstáculos que se interpongan en su camino. Y también están los más escépticos y pragmáticos, aquellos que creen que todo este revuelo es simplemente una estrategia de marketing orquestada para generar interés en sus respectivas carreras y aumentar su popularidad. Personalmente me inclino a pensar que hay algo más profundo que simple publicidad detrás de todo esto. La mirada de Kerem hacia Hande siempre ha sido diferente, especial. Había una admiración palpable, un cariño genuino que trascendía la pantalla y llegaba directamente al corazón del espectador. Y creo firmemente que ese sentimiento, aunque adormecido por el tiempo y la distancia, nunca desapareció por completo. Por supuesto, no podemos olvidar que las relaciones sentimentales son intrincadas y complejas, y que las decisiones finales las toman únicamente ellos. No sabemos con certeza qué sucedió exactamente entre ellos, ni cuáles son sus sentimientos reales en este momento.
Pero como espectadores, como fans que hemos seguido su historia desde el principio, no podemos evitar sentir una punzada de ilusión ante la posibilidad de una segunda oportunidad. Recordemos algunos momentos clave de su relación. Desde las primeras miradas tímidas y cargadas de significado en el set de grabación de Senkalkam, hasta las declaraciones de amor públicas que inundaron las redes sociales. Los viajes juntos, las fotos compartidas en Instagram, los gestos cariñosos que derretían nuestros corazones. Todo parecía perfecto, un cuento de hadas hecho realidad. Y luego, de repente, el silencio. La confirmación oficial de la ruptura. Un golpe duro para todos aquellos que creíamos ciegamente en su amor. Ahora volvemos a tener esperanza. Las redes sociales se han encendido con hashtags como #Kerem Ande, #Ande Kerem, #Kerbur, #Anker, inundando Twitter e Instagram con mensajes de apoyo y anhelo. Los fans están pidiendo a gritos su reconciliación, implorando por una segunda oportunidad para este romance que los cautivó desde el primer momento. Y los medios de comunicación turcos, siempre al acecho de la última noticia jugosa, están siguiendo cada uno de sus movimientos con lupa, registrando cada detalle, cada gesto, cada posible indicio de una reconciliación. Incluso se ha hablado de una posible colaboración profesional en el futuro cercano. De un nuevo proyecto que los reuniría nuevamente en la pantalla. ¿Sería esta la excusa perfecta para volver a conectar, para reavivar la llama de su amor? ¿O simplemente un rumor sin fundamento, una fantasía alimentada por la esperanza de sus fans? Solo el tiempo lo dirá. Lo que sí es innegable es que la química entre ellos es innegable, palpable, electrizante. Y que como actores son una bomba. Una combinación explosiva que atrae a millones de espectadores en todo el mundo. Por lo tanto, una colaboración profesional no sería descabellada ni sorprendente. De hecho, sería una jugada estratégica inteligente desde el punto de vista del marketing y la publicidad. Pero volvamos al tema central que nos ocupa, ¿Kerem está buscando activamente a Ande? En mi opinión, sí. Creo que existe un interés genuino en saber cómo se encuentra, en volver a conectar con ella a un nivel más profundo. No sé con certeza si esto significa que volverán a ser pareja, pero al menos parece haber una intención de acercamiento, un deseo de reconstruir el puente que una vez los unió. ¿Y Ande qué piensa de todo esto? Es mucho más difícil descifrar sus sentimientos y sus intenciones. Ella siempre ha sido más reservada y discreta con su vida personal, evitando exponerse demasiado a la opinión pública. Pero su lenguaje corporal, sus miradas fugaces en entrevistas pasadas, revelan que Kerem significó mucho para ella. Quizás simplemente necesiten tiempo. Tiempo para sanar las heridas del pasado, para reflexionar sobre lo que salió mal, para perdonar y dejar atrás los rencores. Y si el destino lo permite, el tiempo también puede ser el aliado perfecto para reavivar el amor, para permitir que la llama vuelva a encenderse con más fuerza que nunca. En definitiva, la situación es compleja, llena de matices y de incertidumbre. Pero una cosa es segura, la historia de Kerem y Ande sigue siendo una de las más apasionantes y fascinantes del mundo del espectáculo turco. Y nosotros, como buenos chismosos y fans acérrimos, seguiremos atentos a cada detalle, a cada rumor, a cada posible pista que nos acerque un poco más a la verdad. Ahora bien, no quiero generar falsas expectativas ni alimentar ilusiones vanas. No podemos asegurar con certeza que volverán a estar juntos. Pero tampoco podemos descartarlo por completo. Así que crucemos los dedos, mantengamos la esperanza viva y esperemos con paciencia a ver qué nos depara el futuro. Recordemos que al final del día son personas como nosotros, con sus propias vidas, sus propios sentimientos y sus propias decisiones. Respetemos su espacio y su privacidad, pero no dejemos de soñar con una segunda oportunidad para este amor que nos cautivó desde el primer momento. En resumen, hemos analizado minuciosamente los rumores que apuntan a que Kerem Bürsin está buscando a Hande Erçel, hemos repasado su historia de amor desde sus inicios hasta su dolorosa ruptura, y hemos especulado sobre las posibilidades de una reconciliación en el futuro cercano. Hemos visto que hay indicios de que Kerem siente un interés genuino por Hande, y que aunque el futuro es incierto, la esperanza sigue viva. Gracias por acompañarme en este viaje de chismes y especulaciones. Espero que hayan disfrutado del vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Creen que Kerem y Hande deberían darse una segunda oportunidad? ¿Creen que su amor es verdadero y que vale la pena luchar por él?
¿O piensan que todo esto es simplemente un rumor infundado y que deberían seguir caminos separados? Déjenme sus comentarios aquí abajo, los leo todos con atención. Y no olviden compartir este vídeo con sus amigos, para que ellos también puedan unirse a la conversación y compartir sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, denle un like, compártanlo con todos sus amigos fans de Kerem y Ande y suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Porque aquí en este canal, siempre encontrarán la mejor información, los chismes más jugosos y el análisis más profundo del mundo del espectáculo turco. Así que ya lo saben, denle like, compartan y suscríbanse. Hasta la próxima.